¿Qué tan lejos puedes ir atrás en la historia para entender de dónde provienen los japoneses? Imagina un lugar aislado, rodeado por el mar, pero con una cultura que ha influenciado al mundo entero. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo esto? ¿Qué secretos esconden sus orígenes? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes de la historia. Prepárate para descubrir datos sorprendentes que quizás no sabías sobre el origen de los japoneses. ¿Estás listo? Comenzamos. Para entender de dónde provienen los japoneses, debemos retroceder miles de años, hasta el periodo Homon, hace unos 14.000 años. Los Homon fueron los primeros habitantes de las islas japonesas, y aunque su estilo de vida era primitivo, su influencia perdura hasta el día de hoy. Una de las características más destacadas de los Homon es su cerámica, que no solo era funcional, sino también un arte refinado. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica con patrones elaborados y complejos, lo que demuestra que los Homon tenían una creatividad asombrosa. De hecho, sus piezas son las más antiguas del mundo en cuanto a cerámica decorada. Pero, ¿qué hace que esta cerámica sea tan especial? La forma en que usaban la arcilla es única. Sus técnicas para crear estos diseños tan intrincados no se parecen a las de ninguna otra cultura en la época. De hecho, algunos expertos creen que su habilidad para trabajar la cerámica fue una de las primeras señales de una civilización avanzada en este periodo prehistórico. Además de la cerámica, los Homon eran grandes pescadores, cazadores y recolectores. Vivían en pequeños grupos y desarrollaron una relación muy especial con la naturaleza, adaptándose perfectamente a su entorno. Se sabe que vivían en viviendas temporales hechas de madera, y sus herramientas de piedra les permitían sobrevivir en su entorno aislado. Pero aquí viene lo más misterioso. Los Homon, a pesar de su destreza y organización social, de repente desaparecen alrededor del 300 AC. ¿Por qué? Hay varias teorías, pero una de las más aceptadas es que fueron desplazados por otro grupo conocido como los Yayoi. Sin embargo, algunos creen que los Homon no se fueron, sino que se fusionaron con los nuevos habitantes de Japón, creando una mezcla cultural que influyó en la genética de los japoneses modernos. Entonces, aunque los Homon parecen haber desaparecido de forma misteriosa, su legado sigue vivo en la cultura japonesa. La influencia de su cerámica, su relación con la naturaleza y sus costumbres ancestrales siguen siendo una parte fundamental de la identidad japonesa más de 10.000 años después. Después de la desaparición de los Homon, alrededor del 300 AC, un nuevo grupo migratorio llegó a las islas japonesas, los Yayoi. Esta nueva cultura marcó el comienzo de una transformación radical en la historia de Japón. Pero, ¿quiénes eran los Yayoi? Los Yayoi trajeron consigo avances tecnológicos que cambiaron por completo el rumbo de la historia japonesa. Introdujeron el cultivo de arroz en campo inundado, lo que permitió una mayor producción de alimentos, por ende, un crecimiento poblacional significativo. Este cambio agrícola fue un hito porque estableció la base para lo que más tarde sería una sociedad más compleja. La introducción del arroz no solo mejoró la alimentación, sino que también cambió la estructura social. Se establecieron grandes comunidades agrícolas y surgieron jerarquías sociales, lo que llevó a la creación de los primeros asentamientos organizados. Los Yayoi también trajeron consigo la metalurgia, especialmente el hierro y el bronce, lo que permitió la fabricación de herramientas y armas más eficaces. Pero lo más fascinante de los Yayoi es su origen. Se cree que los Yayoi no eran autóctonos de Japón, sino que vinieron del continente asiático, específicamente de China y Corea. Esto plantea una gran pregunta. ¿Fue la población japonesa en su totalidad originaria de las islas, o hubo una mezcla de diferentes grupos migratorios? Los estudios genéticos recientes sugieren que hay una fuerte influencia de pueblos de Asia continental en los japoneses modernos. Es más, investigaciones genéticas han demostrado que una gran parte de la población japonesa actual desciende de estos migrantes Yayoi. Es un claro ejemplo de cómo Japón fue una mezcla de culturas desde sus primeros días. Así que, aunque los Homon dejaron una huella profunda en Japón, la llegada de los Yayoi fue fundamental para dar forma a la sociedad japonesa tal como la conocemos hoy. Pero, aunque los Yayoi y los Homon son los principales grupos que contribuyeron a la formación del pueblo japonés, no podemos olvidarnos de otro grupo que jugó un papel fundamental en la historia de Japón, los Ainu. Los Ainus son un pueblo indígena que ha habitado principalmente en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, pero también se encuentran en algunas regiones cercanas de Rusia. Los Ainu tienen una cultura única, aunque no son tan conocidos. Su influencia sobre la cultura japonesa no debe subestimarse. Los Ainu hablan una lengua distinta y tienen una religión basada en la adoración de la naturaleza, con rituales espirituales muy complejos. En sus creencias, todo en el mundo tiene un espíritu, desde los animales hasta las rocas y los árboles.
Esta visión del mundo tiene una profunda conexión con la naturaleza, similar a la cosmovisión de los antiguos Jomon. En cuanto a su apariencia, los Ainu se diferencian notablemente de los japoneses modernos. Tienen una complexión más robusta, piel más clara y, en muchos casos, cabellera más espesa y facialmente más prominente. Esto ha llevado a la especulación de que los Ainu podrían ser descendientes de pueblos que vivieron en la región mucho antes de la llegada de los Yayoi. Algunos estudios sugieren que los Ainu tienen una herencia genética única que los distingue de otros grupos en Japón. A lo largo de los siglos, la cultura Ainu fue desplazada por el expansionismo de los japoneses de otras partes del país, especialmente a medida que el gobierno Meiji consolidaba el poder central en el siglo XIX. Sin embargo, su cultura y su identidad han perdurado, y en tiempos recientes, el gobierno japonés ha comenzado a reconocer oficialmente a los Ainu como el pueblo indígena de Japón, asegurando que su legado sea preservado. Así que, aunque los Ainu no son la mayoría en Japón hoy en día, su influencia sobre la identidad cultural japonesa es mucho más profunda de lo que se suele reconocer. Ahora, vamos a adentrarnos en uno de los temas más fascinantes sobre el origen de los japoneses, su ADN. Durante años, los científicos se han preguntado cómo la genética de los japoneses está relacionada con los pueblos de Asia continental, los Ainu, e incluso con los antiguos pueblos Jomon. Los resultados de estos estudios genéticos han revelado secretos sorprendentes. Al estudiar el ADN de los japoneses modernos, los investigadores han encontrado que, aunque hay una clara conexión con los pueblos de Asia continental, especialmente con los chinos y coreanos, también existe una fuerte relación genética con los antiguos pueblos Jomon. De hecho, se ha descubierto que entre el 10% y el 30% del ADN de los japoneses actuales proviene directamente de los Jomon, lo que demuestra que estos pueblos prehistóricos siguen siendo una parte integral de la población japonesa actual. Lo más fascinante es que, a pesar de la llegada de los Yayoi desde Asia continental, la población japonesa no se disolvió en una mezcla homogénea. Los estudios muestran que los genes Jomon sobrevivieron durante miles de años, lo que significa que los japoneses modernos son en realidad una mezcla única de genes antiguos y migratorios. Así que, en términos genéticos, Japón es una especie de crisol, con una herencia profundamente diversa que abarca miles de años de historia. Esta combinación de influencias Jomon, Yayoi y otros grupos de Asia continental es lo que hace al pueblo japonés tan único desde el punto de vista genético. Todo esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Puede ser que el pueblo japonés, a lo largo de su historia, haya sido una especie de puente entre diferentes culturas, algo que conecta las islas de Japón con el resto de Asia? Sin lugar a dudas, la genética de Japón es una de las más fascinantes historias por descubrir. Otro aspecto clave en la formación del pueblo japonés es la profunda influencia de la religión y la espiritualidad. Desde tiempos antiguos, la religión ha jugado un papel fundamental en la vida cotidiana de los japoneses, y esto se refleja en su cultura y en su identidad nacional. El Shinto, la religión autóctona de Japón, tiene sus raíces en el antiguo Japón. Se basa en la creencia de que los dioses, o kami, habitan en la naturaleza, en las montañas, en los árboles, en los ríos y, en general, en todo lo que nos rodea. Esta visión de la espiritualidad refleja la profunda conexión que los antiguos habitantes de Japón, como los Jomon, sentían con su entorno natural. De hecho, el Shinto no tiene un fundador ni una escritura sagrada, sino que se ha transmitido de generación en generación a través de rituales, festivales y la veneración de los kami. Lo fascinante de esta religión es que ha influido profundamente en la cultura japonesa desde la política hasta las costumbres diarias. A lo largo de la historia, el budismo, que llegó a Japón desde China y Corea alrededor del siglo VI, se mezcló con el Shinto. Esta combinación de creencias dio lugar a un sincretismo religioso único en Japón. Hoy en día, muchos japoneses practican tanto el Shinto como el budismo, y las ceremonias religiosas son una parte integral de las celebraciones más importantes de sus vidas, como nacimientos, bodas y funerales. Pero no solo la religión ha influido en la vida de los japoneses. El concepto de gua o armonía, que es fundamental tanto en el Shinto como en otras prácticas filosóficas japonesas, se ha convertido en una piedra angular de la identidad cultural japonesa. Este valor de armonía, de respeto mutuo y de equilibrio con la naturaleza, tiene sus raíces en esas antiguas creencias espirituales. Así que, aunque Japón ha cambiado y evolucionado a lo largo de los siglos, la espiritualidad, tanto en su forma antigua como en su sincretismo moderno, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas que define a los japoneses. El origen de los japoneses también está marcado por un proceso de unificación que no fue sencillo. Durante siglos, Japón estuvo dividido en pequeños reinos y feudos, cada uno con su propia cultura, costumbres y,
en ocasiones, incluso su propio idioma. Pero todo eso cambió con la unificación de Japón, un proceso que empezó a gestarse en el siglo XVI. Fue en el periodo Sengoku, una época llena de conflicto y caos, cuando figuras como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y finalmente Tokugawa Ieyasu lograron unificar Japón bajo un solo gobierno, poniendo fin a siglos de lucha. Este proceso no solo trajo estabilidad política, sino que también tuvo un impacto profundo en la identidad cultural japonesa. El shogunato Tokugawa, establecido en 1603, fue el encargado de consolidar esta unificación. Bajo su régimen, Japón experimentó un largo periodo de paz, conocido como la Pax Tokugawa, que permitió la prosperidad cultural y económica. Este periodo no solo consolidó la nación como un todo, sino que también fortaleció los valores que definían a la sociedad japonesa, como el respeto por la jerarquía, la disciplina y la armonía. Este proceso de unificación también tuvo un efecto en la forma en que los japoneses se veían a sí mismos. Con el tiempo, comenzaron a percibirse como una nación homogénea, con una cultura única y una historia compartida. Sin embargo, es importante recordar que este concepto de nación unificada fue el resultado de un proceso que involucró la mezcla de diferentes pueblos, culturas y tradiciones. Aunque las guerras y conflictos han quedado atrás, la idea de una identidad nacional unificada sigue siendo central en la sociedad japonesa actual. Este sentimiento de unidad, junto con los valores heredados del pasado, es lo que hoy define la esencia del pueblo japonés y sigue siendo una fuente de orgullo para millones de japoneses. Avanzando hasta la actualidad, Japón, como muchas otras naciones, ha sido testigo de una profunda transformación debido a la globalización. Desde el final de la era Meiji, Japón ha estado en constante interacción con el resto del mundo, adoptando nuevas tecnologías, ideas y estilos de vida. Pero, ¿cómo afecta esto a su identidad y su origen como pueblo? La globalización ha traído consigo una mezcla cultural única, donde lo tradicional y lo moderno coexisten de manera armoniosa. En la vida cotidiana, Japón ha integrado innovaciones tecnológicas, como robots, inteligencia artificial y avances en medicina, mientras mantiene prácticas milenarias, como el té ceremonial, el ikebana y las artes marciales. Este equilibrio entre el pasado y el presente ha definido la identidad japonesa en los últimos siglos. Sin embargo, la globalización también ha presentado desafíos. Japón ha tenido que lidiar con la preservación de sus tradiciones mientras se adapta a un mundo cada vez más globalizado. Y lo ha hecho con una increíble habilidad para fusionar lo mejor de ambos mundos, sin perder su esencia. Hoy, los jóvenes japoneses están más conectados que nunca con el resto del mundo. Las influencias de Occidente, especialmente a través de la cultura pop, el cine y la música, han tenido un impacto importante en la cultura moderna de Japón. El anime, por ejemplo, es una de las exportaciones culturales más importantes de Japón y ha logrado conectar a millones de personas en todo el mundo con las tradiciones y valores japoneses de una forma única. Pero a pesar de todos estos cambios, algo sigue siendo constante: el orgullo japonés por su rica historia y su identidad única. Los orígenes de Japón siguen siendo una mezcla de lo antiguo y lo moderno, lo autóctono y lo extranjero, lo que hace a los japoneses un pueblo increíblemente resiliente y adaptable. Así que, aunque el origen de los japoneses es complejo y multifacético, hay algo que es indiscutible: Japón sigue siendo una nación profundamente orgullosa de su historia y su cultura. Y si te ha fascinado descubrir más sobre este increíble viaje en el tiempo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.